Muy buenas noches para todos. Agradecemos su presencia en este espacio de conferencia que vamos a desarrollar en la noche de hoy. Antes de empezar, les solicitamos por favor poner sus celulares en modo discreto para evitar interrupción. En la noche de hoy nos encontramos reunidos en el Auditorio Arturo Calle Restrepo de la Universidad San Buenaventura Seccional Medellín, con la finalidad de escuchar un invitado especial que hoy visita nuestra alma mater, el señor y doctor Óscar Holguín. Saludamos de manera especial también a Sara Nil, que nos acompaña en esta noche como asistente y acompañante del doctor Óscar. El profesor Óscar Holguín es licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Lateranense en Roma. Tiene estudios avanzados en Sociología y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad de Salamanca. Es máster en Educación con especialidad en Investigación y Educación Superior de la Universidad de Cambridge. Doctorado en Antropología Social de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de León en España. Doctorado Europeo en Antropología Social otorgado por la Comisión de Educación Superior de la Comunidad Económica Europea, Bruselas. Actualmente trabaja como Visiting Fellow en la Universidad de East Anglia, Norwich, England. La profesora Sara Nil es licenciada en Enfermería y Salud Pública de la Universidad East Anglia, Norwich, England, licenciada en Ciencias y especialista en Salud Pública. Les agradecemos a nuestros invitados por su presencia esta noche y los invitamos a disfrutar de este espacio de conferencia. Muy buenas noches a todas y a todos, a nuestros invitados también una bienvenida a la universidad. Desde la Dirección de Investigaciones, pues es un honor estar presente con estos invitados en esta conferencia. De antemano, pues agradecer al jefe del área de formación humana con su equipo, que siempre nos regalan estos espacios tan interesantes de crecimiento intelectual y especialmente de formación para la práctica investigativa con un sentido de pertenencia y de pertinencia. Los temas que se plantearán hoy, me supongo, sin adelantarme, pues también me preguntaba, pensaba, pues yo no sé el doctor Óscar a qué hora ha vivido con tanta formación y preparación, y también pensaba y me lamentaba no tener acá a todos los líderes de los grupos de investigación, pero obviamente este cierre de semestre todo el mundo está corriendo y además tengo entendido que están cerrando proyectos y haciendo cierres de actas de las investigaciones de este semestre. Pero de todas formas es una invitación que tenemos que valorar muchísimo, y también tengo que expresar la importancia que reviste para nosotros hablar de estos temas, porque no siempre se hace una práctica de investigación responsable y no siempre tenemos la oportunidad de tener este nivel crítico de la práctica investigativa. Y también los modelos de investigación, los enfoques de la investigación determinan también los objetos y los resultados de la misma. Entonces hoy es necesario reconocer la importancia de estos aportes como los que nos hacen hoy los invitados. Muchas gracias a todos y bienvenidos a todos.
Mil gracias a todos por asistir a la conferencia. Yo creo que es muy importante que la universidad tenga un espíritu de investigación y las conferencias son parte de eso, parte de la formación de ese espíritu. Es muy interesante, voy a comenzar muy brevemente con un aspecto que el doctor Rodrigo ha preguntado. Es decir, ¿cómo o cuánto tiempo tiene usted para adquirir todos sus libros? Es decir, bueno, Fernando me conoce, siempre he sido un interesado en investigación, siempre he estado trabajando en investigación desde que estaba en mis tiempos como estudiante aquí en Colombia, y luego tuve la fortuna de irme a Europa a estudiar. Y el estudio es como ese virus que te coge y no te suelta y te quiere soltar, pero está ahí contigo y siempre quieres estudiar. Es como ese virus que te coge y es imposible salir de él. Ese es como lo que iba a mencionar sobre la pregunta. Es decir, es como el espíritu investigativo que está con nosotros. Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestro encuentro hoy? El objetivo es hacer una reflexión sobre la decadencia de los paradigmas investigativos en su teoría, en su método y en su práctica. Voy entonces a comenzar con un ejemplo muy claro de investigación. Y el ejemplo ha sido, y va a ser muy gracioso, de un niño que va donde su madre y le dice: mamá, pero ¿por qué la gente me dice que yo siempre estoy en la escuela? Estoy equivocado por todo. Y don Pedro me dice que estoy equivocado. Voy a comprar la leche y dice que estoy equivocado. Y voy donde mi primo me dice: no, mi Jesús, estoy equivocado. La mamá le dice: mijo, es que yo no soy su mamá es la que vive de al lado. Esa es la primera iniciación a la investigación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos? Es una pregunta importante que uno tiene que hacerse cuando va a investigar. ¿Quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Hace un mes, precisamente hace un mes, estaba en Roma. Fui a una conferencia en Roma. Y llegando a Roma, encontré a un sacerdote joven. Pues yo conozco Roma muy bien porque viví allí casi 5 años. Y el sacerdote colombiano está buscando una dirección. Me preguntó: ¿cómo llego a Plaza Navona? Plaza Navona es una de las plazas más históricas que hay en Roma, por el arte que hay en Roma. Y me dice: ¿dónde están los museos del Vaticano? Dice: ¿cómo llego? ¿Dónde están? ¿Y cómo llego? Dice: ¿y cómo llego al Foro Romano? ¿Y cómo se va al Coliseo? ¿Está lejos de aquí? Miren que son preguntas muy prácticas que alguien de pronto en el Parque Berrío viene un chico y le dice: mira, ¿cómo llego de la Gorda? Dice: mira, aquí es que está, hombre, mira, aquí está frente tuyo. ¿Vale? Son unas preguntas que son simples, pero que son el inicio de investigación. Bien, le dije, todo por partes. Roma es una ciudad muy grande y los sitios que usted quiere ir están en diferentes partes de Roma. Es decir, identificar a dónde se va, hacia dónde voy, cuáles son las partes las que quiero visitar en mi investigación, cuáles son las partes. Es una idea muy práctica de investigación. Lo otro le dije: ¿usted tiene un mapa? Me dice: no, un mapa, framework, se dice en inglés, es decir, el aspecto teórico.
es teoría que está ahí, está escrita. ¿Tiene usted, le dije yo, tiene usted un tiquete de autobús o de metro? ¿Tiene alguna dirección de usted? Dice, yo quiero ir específicamente a esta parte en Plaza Navona. O sea, vean que la construcción de la investigación se comienza por partes muy simples y se va llegando a lo complejo. Uno dice, no, es que investigar es muy fácil, pero se tiene que llegar a un momento de complejidad. Entonces, la relación entre este encuentro y las preguntas realizadas tienen que ver de cómo llegar, encontrar, mirar, conocer y como resultado obtener una experiencia que se convertirá luego en conocimiento práctico. Eso es lo que yo afirmo. Dice, cuando uno mira, observa, piensa y reflexiona, eso es lo que uno mira, piensa y reflexiona se tiene que convertir en conocimiento práctico. Si no, entonces uno va a comenzar a hacer, como se dice en inglés, sky research. Sky research. Sky research es uno de los conceptos que hay en investigación en Inglaterra. Es cuando tú haces investigación, lo haces, lo piensas, pero nunca llegas a la práctica. Que pasa muchas veces, por ejemplo, con las clases nuestras de epistemología. Estamos hablando sobre el concepto del número, de cómo se relaciona lo uno con lo múltiple, cómo se relacionan los conceptos universales y los conceptos particulares. Pero ¿de qué nos sirve eso? Entonces, como investigadores tenemos que pensar en evitar ese tipo de investigación de sky research, porque todo se va a quedar en lo etéreo, de sky research. En teoría, visitar una ciudad es muy fácil y definitivamente lo que implica es un proceso interno o es asumir el contexto que la ciudad me está presentando y de cómo yo como persona estoy intentando interpretar ese contexto donde me encuentro. Que ese apenas es el inicio de la investigación. ¿Cómo es mi contexto? ¿Dónde estoy? Me ubico. Hago las preguntas que necesito hacer para conocer el contexto y luego empiezo a mover en el proceso investigativo. ¿Qué significa este ejemplo subjetivo etnográfico para la universidad y la investigación? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Cuál es la significancia, el significado de lo subjetivo etnográfico en la universidad? ¿Alguien aquí en la audiencia, alguien me puede dar una buena idea de lo que significa subjetivo etnográfico? Por ejemplo, uno dice, bueno, estamos en la universidad, estamos hablando de estos conceptos subjetivo etnográfico. ¿Eso qué es? Alguien que diga, mira, yo pienso esto de algo simple o complejo. El de investigación es pedal. Muy bien, no. ¿O qué es investigación? Uno dice, no, es que esto hace investigación. No, es que estamos en la universidad, estamos haciendo mucha investigación. ¿Qué significa que es esa investigación? No le voy a saber. No, tranquilo. Los filósofos y los clásicos y las escuelas filosóficas griegas, así como las diferentes corrientes de la filosofía moderna y sobre todo contemporánea, definen la investigación como el viaje por la búsqueda de la verdad. Esa es la investigación, es un viaje en el que el hombre entra a buscar la verdad. Más recientemente, los investigadores americanos Cohen y Manion definen la investigación como una búsqueda de la verdad. En efecto, es una búsqueda que implica varios pasos. El primer intento es el de solucionar problemas cercanos a nosotros. Es decir, cuando uno empieza a buscar la verdad, es cuando uno empieza a solucionar nuestros propios problemas.
Ese es el primer proceso. Y en la universidad hay que solucionar los problemas que hay alrededor. Porque hay que moverse, es decir, ese es un proceso evolutivo, y el proceso evolutivo que voy a presentar, innovador, que viene luego. Es el movimiento evolutivo que tiene que ser muy reflexivo. Es decir, muy reflexivo hacia lo práctico. Y aquí Darwin, podríamos decir que Darwin se quedó limitado, porque él se quedó en la observación y se quedó únicamente en experimentar lo que veía a partir de su observación fenomenológica de los procesos en los animales, de los procesos físicos que él observaba, pero que no fue mucho más allá a una postura mucho más reflexiva para el futuro. Es verdad que la evolución, y sobre todo Darwin, cambió y modificó la estructura filosófica, la estructura de fe, inclusive él mismo se puso en crisis muy cercana, porque él era un creyente, y él creía, dice, no, ¿cómo voy a destruir la estructura de Dios? Era como ese aspecto que él se preguntaba. Pero ese fue casi que la cadencia de Darwin, que no fue más allá y no fue mucho más reflexivo para el futuro en su teoría evolucionista. Y me puedo decir, de pronto es escándalo. De pronto los compañeros de Kemp van a decir, o sea, pero ¿cómo dices eso? Van a decir, mira, ¿cómo dices eso? Me dicen. El buscar las soluciones de lo cotidiano es un proceso evolutivo. Y se demuestra por los animales que solucionan las necesidades inmediatas, cotidianas. Y si no, dicen, y si no se puede solucionar, entonces hay que comenzar a preguntar y a buscar la solución. Un ejemplo: un niño le pregunta por la escuela, o le pregunta a sus padres, o le pregunta a un miembro de su familia. ¿Cómo pueden para solucionar eso? ¿Cuál es la respuesta para eso? Los adultos, por su parte, buscamos las soluciones preguntándole a los amigos. Una parte muy sencilla de investigar. Hombre, mira, ¿y tú qué piensas de esta chica que está aquí, o del chico? Mira, esta chica. Eso es un proceso simple, cotidiano de investigar sobre lo cotidiano que me interesa. Y es muy simple, las preguntas de cómo voy a conocer, cómo voy a solucionar un asunto. O también los adultos comenzamos entonces a preguntar a un colega, decir, bueno, a un colega, mira, ¿cómo voy a solucionar este problema? O cómo voy a hacer una cosa, voy a hacer otra. O al jefe inmediato. Uno dice, bueno, ¿cómo solucionar el problema en la universidad? Entonces el jefe va a decir, bueno, hay suficiente financiamiento para investigación, no, lo que sea. Entonces él va a solucionar pruebas que están muy alejadas de lo que los académicos buscamos. Ahora bien, entonces había un límite y la diferencia del conocimiento de lo cotidiano con el conocimiento basado en autoridad. Una autoridad por recursos o por tradición. Es decir, ya uno entra a reconocer la complejidad. Hay una autoridad en recursos y hay una autoridad por tradición que los investigadores vamos a tener que confrontar. Aquí entonces se puede incluir la autoridad de un líder religioso, de un líder comunitario, de un líder político o de una autoridad académica. Ese fue entonces el primer intento. El segundo intento es el de tratar de comprender el mundo y del mundo circundante racionalmente. Y eso, por ejemplo, fue lo que quiso hacer John Rawls. John Rawls, que escribió la teoría de la justicia. Él quería que las comunidades establecieran un acuerdo racional sobre el comportamiento para la justicia. Y decimos, pero ¿cómo vamos a hacer un acuerdo racional? ¿Qué es eso de un acuerdo racional para la justicia? Es decir, es un acuerdo
un acuerdo que hay que pensarlo, que hay que estudiarlo, pero con elementos tan elegantes que tú y yo vamos a llamar eso democracia. Entonces, ese es el sentido de la teoría de la justicia, un sentido de adquirir la democracia en sentido racional, que el hombre alcance un nivel de racionalidad tal que entre a aceptar y a refutar posiciones de un sentido racionalista, que es lo que hace falta ahora. Es decir, lo que hace falta ahora no únicamente en Colombia, en otros países, en Inglaterra lo mismo, hace falta un acuerdo racional entre las comunidades, un acuerdo mucho más racional entre las instituciones para solucionar el problema. Por ejemplo, en Europa hace falta un acuerdo racional entre los gobiernos y los bancos para evitar la crisis financiera institucional. Pero los bancos quieren establecer un acuerdo financiero, no un acuerdo racional. Esa es la diferencia que hay entre los bancos y el gobierno europeo. Aunque Angela Merkel está tratando de establecer unos parámetros muy alemanes, muy estructurados, muy racionales, para evitar de que el aspecto financiero esté o vaya a afectar el aspecto democrático y el aspecto de la gente. Porque, por ejemplo, como nosotros en Inglaterra tenemos que pagar, cada uno de los ciudadanos en Inglaterra estamos en deuda en casi 10.500 libras, sin querer, solo por el aspecto de los impuestos. Es decir, vamos a tener que pagar extra impuestos hasta de más de 10.500 libras por la crisis económica, y eso, es decir, la crisis económica que golpea a los bancos está afectando el aspecto de la comunidad y la vida comunitaria. Entonces, aquí entonces es necesario identificar tres clases de razonamiento: el razonamiento deductivo, como ustedes lo conocen, el deductivo, y el combinado, inductivo deductivo, que eso es básico en cualquier proceso investigativo y cualquier proceso reflexivo. Como ustedes saben también, los dos primeros se basan en la teoría aristotélica de los silogismos y de la lógica formal, donde la forma simple del silogismo consiste en una premisa mayor basada en lo a priori o en una proposición evidente por sí. Es decir, el aspecto lógico, que cuando uno dice es verdad que Juan es humano, entonces Juan muere, por ejemplo, entonces uno va a deducir elementos muy simples dentro del racionalismo aristotélico. Si nos vemos un poco de un esquema individual de este aspecto de los silogismos aristotélicos, es importante concentrarnos en el análisis en el último de los razonamientos, que es el inductivo deductivo. Este último, aunque tiene sus propias falencias, podría identificarse en términos muy tradicionales, más a lo que se llamaría investigación, pues esto implica el proceso primero de sugerir una hipótesis, luego de proponer el desarrollo lógico para demostrar estas hipótesis, y tercero, la clarificación e interpretación científica de los datos encontrados, es decir, de todo lo que uno encuentra dentro de los aspectos de la búsqueda. Ahora bien, la síntesis de todos los silogismos y la reflexión, según Popper y Kerlinger, es el sistema para encontrar la verdad desde un punto de vista muy racional y científico. Comencemos entonces por la definición tradicional de un paradigma. Voy entonces aquí a preguntarle a la gente, que hay mucha gente que dice, bueno, no, es que estamos en este paradigma, que este paradigma es importantísimo, y entonces, no, es que, sobre todo en las universidades, los estudiantes van y dicen, no, profe, es que vean, es que este paradigma, uno dice, bueno, hombre, ¿qué es un paradigma? Un modelo. ¿Un modelo de qué? Un modelo a seguir. Un modelo a seguir. Perfecto. Es un modelo, es una forma de pensar, es una forma de seguir pensando. ¿Es rígida o es amplia?
Es rígida. Es un paradigma, si es rígido, entonces eso es un paradigma ¿qué? Eso es un paradigma positivista. ¿Por qué? Porque estamos basados en los números. Estamos basados en las estadísticas. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen en las estadísticas? ¿La otra pregunta? ¿Por qué no? Si la estadística me dice que 1 más 1 es 2. No probabilidad. Es una afirmación concreta. 1 más 1 es 2. Una silla más otra silla son 2 sillas. ¿Sí o no? Muy bien. Excelente. Aquí dice, es verdad, dice, hay algunas personas, algunas investigaciones que dicen el 80% de la población fuma. Ella dice, pero es que yo soy la población y yo no fumo. Y a mí nunca me preguntaron. Sí. Es decir, las estadísticas son muy importantes y son rígidas en el sentido de que nos dan información concreta de elementos muy generales de lo que pasa en una comunidad. Es verdad. Y hay otro ejemplo muy claro. Uno dice, es verdad, según las estadísticas, que Cocorico vende 15 millones de pollos al día, es decir, está alimentando 15 millones de colombianos. ¿Sí o no? No. Porque eso es cierto, o sea, puede estar alimentando 20 o puede estar alimentando solo 2 millones, porque es posible que de esos 15 millones, como nosotros nos gusta el pollo, comemos hasta 3 pollos, nos sentamos con 3 amigos, comemos 4 o 5 pollos, es decir, ya ahí esos datos están, es decir, son errados, son errados los datos estadísticos. Dime. Eduardo Galeano ilustra mucho lo de la estadística con un ejemplo parecido al que tú pones. Eduardo Galeano dice que en investigación social nunca la estadística es lo que parece. Eso no, es un punto de partida. Sí, es decir, son números. En su libro queremos ser como ellos. Sí, y son importantes los números, porque nos dan una idea de lo que puede estar pasando. O sea, de lo que puede estar pasando. Ahora bien, cuando uno como investigador se confronta con datos estadísticos y cómo interpretarlos, es otra cosa. Es decir, el aspecto de la interpretación y de la hermenéutica de los datos. Eso sí es muy serio y muy delicado, porque es posible que uno esté interpretando los datos de una forma que las agencias de estadísticas tienen otra clase de interpretación que no va con lo que efectivamente ocurre en la realidad. Entonces, eso se va a afectar ese aspecto racional de la comunidad. Un ejemplo dice, no, es que la estadística dice que el candidato para la presidencia norteamericana, Obama, es el que va únicamente un 5% adelante de Ronnie. Eso. Es verdad, no lo sabe. Porque es posible que le preguntaron a una persona que no sabe nada de política, por ejemplo. Dice, no, es que sí, no, yo voto por el que quiera, por el que sea. ¿Usted cuál le dice? Dice, no, Obama. Sí, Obama. Entonces, ya, cuando uno ve eso, las estadísticas son falsas. Es decir, los números son importantes. Lo más importante es que un paradigma, como el paradigma positivista que comenzamos a analizar, nos lleva entonces a un estímulo de controversia. Y se basa en una afirmación muy central y estricta, que puede haber una razón lógica para un cambio de paradigma. Es decir, el paradigma no puede ser estricto. Es decir, un paradigma tiene que ser abierto, un paradigma investigativo debe estar abierto. Porque la liquidez siempre nos va a llevar
y terminamos con un paradigma muy positivista. Ahora bien, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cuál es el camino a tomar? Si estamos invadidos de paradigmas positivistas. El colombiano nos habla de estadísticas, el espectador online nos habla de otras estadísticas, el Times nos habla de otras estadísticas. ¿Qué más? Las noticias. ¿Quién maneja las noticias? Uno dice, bueno, ¿quién maneja las noticias? ¿Cuál es el interés? Pero siempre que dicen una estadística, dicen el porcentaje, siempre dicen, se cogieron 2.000 personas de tal población. Uno ya entra a mirar qué influye en esa población. Uno no, sí, el 20% fuma, obviamente, pero de esas personas en esa población, el 20% fuma. De 5.000 personas, el 20%. No van a decir que en Colombia todos fuman, ¿sí? Eso. No generalizan porque no son capaces de Ahora bien, realmente el paradigma positivista tiende a establecer leyes generales. Es decir, siempre tiende a establecer algo general. Y dice, no, esto es lo que pasa en Colombia, o esto es lo que pasa en Inglaterra. Y entonces eso es como la idea que es para crear una idea social de algo que está ocurriendo. Una nota pequeña. ¿Hace por qué estamos hablando de eso? Estamos hablando de que por ejemplo, aquí en Colombia hay una apertura muy grande entre la brecha entre ricos y pobres. Pero le decíamos, ahora que estamos hablando con ustedes con Sara, decíamos, no, en Inglaterra es mucho más grande. Es decir, la brecha entre los ricos y pobres ahora en Inglaterra es mucho más grande. Y el gobierno está haciendo eso. Entonces, ¿qué? Los medios de comunicación, la BBC y ITN, los medios de comunicación, siempre están tratando de manipular, casi que de manipular en forma constante y continua, datos estadísticos para demostrar o que hay una brecha grande, una brecha muy grande entre ricos y pobres en Inglaterra, o que no hay brecha entre ricos y pobres. Entonces, hay una brecha constante entre los medios de comunicación y las estadísticas. Entonces, mira que son estadísticas que son basadas en números, pero que están afectando de una forma u otra la conducta social. Eso es lo grave. Es decir, si a mí me dicen, es que el 50% de la población en Irán tienen armas químicas nucleares. Por Dios, entonces uno no puede hablar con nadie en Irán, porque si no lo catalogan también de que tiene armas químicas. Pero eso son ideas que a partir de los números se hacen generales. O sea, el número nos lleva a establecer datos muy universales y muy generales. Ahora bien, estas dos posturas entre lo que se plantea de una posición muy reflexiva y una posición analítica y la posición rígida muestran dos caminos que se pueden complementar. La primera postura es una postura abierta por Kuhn y la otra muy tradicional, rígida y establecida en la lógica de la epistemología popperiana. Es decir, Popper era muy rígido y le gustaban los números y todo era bastante en la lógica estructural. Me acuerdo aquí del padre Secuduque que nos enseñaba lógica en ese tiempo y hablaba de una lógica estructural de Popper que iba a establecer una línea científica y que iba a demostrar que lo científico era lo más importante dentro del desarrollo de las ciencias y la filosofía. Pero entonces hay otra visión más kundiana que dice, Kuhn dice, no, hay que abrirse y entonces el paradigma es mucho más abierto. Cuando se habla de decadencia de los paradigmas investigativos, se puede hacer el paralelo con la decadencia del positivismo lógico o del naturalismo de Weber y Kant. Pero las respuestas a las preguntas por el hombre se veían y se ven limitadas por las posturas rígidas de algunos movimientos filosóficos, tales como el positivismo lógico, el marxismo y el naturalismo. También la decadencia teórica se marca entonces en las limitantes metodológicas, en la construcción de las preguntas y respuestas por la verdad, cómo se construyen las preguntas y las respuestas, por esa búsqueda de la verdad. Es muy importante. ¿Cómo yo hago una encuesta? ¿Cómo
establezco el carácter de mi encuesta para que eso tenga sentido y para que eso me dé unos datos que sean reales y que sean auténticos y que sean serios y que sean medibles y cuantificables, pero que no afecten a la población y que no afecten ese aspecto racional de la población. O, ¿por qué el método influye en la decadencia de los paradigmas investigativos? Esa es la pregunta que me hago. Dice, ¿por qué el método que yo utilizo para encontrar la verdad va a afectar ese trabajo entre el descubrir el paradigma que estoy utilizando y va a afectar finalmente el sentido de la verdad? Ahora bien, existe un elemento lo positivista y lo hermenéutico humanista. Oh, Dios, es decir, oh, Dios, está brillante. Entonces, la diferencia entre un positivismo rígido y un humanismo hermenéutico. ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguien sabe qué es un humanismo hermenéutico? Perfecto. Eso hace parte de la investigación. Muy bien. ¿Alguien más sabe de esto, de lo hermenéutico y humanista hermenéutico? Eso es verdad, es decir, y es lógico y es serio y es establecido que eso es parte de la investigación cualitativa. Sí. El método que se puede utilizar, uno de los métodos que se puede utilizar es la fenomenología y la etnografía. Perfecto. Pero ¿qué es eso de etnografía? ¿Qué es? El hombre, es la observación, es el convivir, es el observar, es el mirar, es el perfeccionar, es el estudiar, es el vivir, es el establecer una relación con el otro. Eso es etnografía. Es etnografía que después lo pasamos en términos académicos y en términos muy escolares. Es decir, la escolar hablo aquí de escolar en el sentido académico muy tradicional universitario. Es escuela, los escolares eran los que hacían escuela, para hacer escuela en una ciencia específica. Es verdad, lo etnográfico es lo que tiene que ver con la realidad en la comunidad, en un país, en un grupo. Eso es verdad. Ahora bien, ¿qué sería lo fenomenológico? Ya eso es mucho más filosófico, ¿no? Lo fenomenológico. ¿Sí? Eso es cierto. Es decir, el fenómeno como tal, lo que aparece. Un fenómeno es lo que aparece, es lo que está ahí, lo que está frente a mí. Es lo que hace parte de la realidad. Es un fenómeno, lo fenomenológico. Eso es cierto. Entonces, pero hay que hacer unas preguntas específicas para poder descubrir e interpretar el fenómeno. Porque si yo hago una pregunta, por ejemplo, etnográfica, es decir, ¿por qué la persona que vive en Bello es diferente a la persona que vive en Envigado? Esa es una pregunta etnográfica. Esa sería una pregunta etnográfica. ¿Por qué una persona que vive, otra sería, por ejemplo, ¿por qué una persona que vive en Medellín es mucho más sana? Es mucho más sana que una persona que vive en Segovia. Esa sería una pregunta investigativa etnográfica, porque es parte de descubrir la realidad del otro en una comunidad desarrollada. Ahora bien, ¿cuál sería una pregunta fenomenológica? A ver, si el fenómeno es lo que está ahí, es lo que aparece, ¿cómo haríamos una pregunta para estudiar el fenómeno? Por ejemplo,
la capacidad de observar hoy las nuevas subculturas juveniles, la subcultura del joven hoy. Sí, excelente. Es un fenómeno que aparece, en un grupo dado, pero no es establecido en particular a una persona, sino que aparece como un fenómeno general. Y entonces hay que hacer la pregunta. Otra, gracias Luis Eduardo, está excelente el ejemplo. Otra sería el análisis de la pedagogía del maestro en la escuela rural. Es un fenómeno pedagógico, pero que hace parte de lo que hace una educación, de lo que hace un desarrollo comunitario. Para un filósofo, esa sería una pregunta importante, es decir, ¿cómo voy a solucionar, cómo voy a interpretar un fenómeno que aparece? ¿Vale? ¿Alguna pregunta frente a eso? Que cuando hablamos de fenómeno, por ahí aparece también el noúmeno. Muy bien, sí, Luis Eduardo, es verdad, el noúmeno, esa es la postura kantiana, el noúmeno. ¿Qué es eso de noúmeno en Kant? Porque fue Kant el que estableció esos dos conceptos, el fenómeno y el noúmeno. A ver, chicos, los que están haciendo investigación ahora, ¿qué es el fenómeno y qué es el noúmeno? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es de lo fenomenológico y lo neumenológico? Sobre la esencia. Es el estudio de las esencias mismas. Es decir, el fenómeno y después está la esencia del fenómeno. Fenómeno y el noúmeno. Que eso es lo que los investigadores vamos a tratar de conocer y interpretar. Reinterpretar lo que aparece, pero establecer lo que va a describir la esencia de ese fenómeno. Noúmeno. Fenómeno y noúmeno. Eso sí. La esencia del fenómeno. El fenómeno y el noúmeno. El fenómeno es lo que aparece. Y el noúmeno es el estudio de la esencia de ese fenómeno. De la esencia del fenómeno. Eso fue una idea kantiana sobre el estudio de la realidad. Pero él utiliza esos conceptos para establecer y decir de una forma muy simple, decir, no hombre, vean, es que hay que, así en paisa, es que hay que descubrir qué es, pues aquello que está pasando, hay que descubrir por qué está pasando. Ese es en términos muy paisa, sería como el estudio. Bueno, bien, el vínculo entre esa búsqueda del fenómeno y interpretación del fenómeno y las esencias, efectivamente es el lenguaje. Es el lenguaje y entonces de aquí no se puede pasar a un valor mínimo del lenguaje. Pues el lenguaje ha sido empleado por los filósofos como un proceso para establecer establecer la comunicación entre lo uno y lo otro, entre una persona y otra, y para expresar lo que se está pensando, para explicar lo que se está pensando y para proyectar lo que se está pensando. Y aquí entonces se incluye efectivamente el significado del logos como esa palabra, o más exactamente como la rational essence. En inglés sería the rational essence, esa esencia racional que aparece por medio del lenguaje y que efectivamente lo que el filósofo lo que el investigador va a hacer, es decir, él va a establecer, va a desvelar en sentido heideggeriano, es decir, ese aspecto de la verdad por medio de un lenguaje establecido. Entonces, las preguntas del comienzo de ese sacerdote que estaba en Roma y decía, bueno, ¿y cómo llego a Plaza Navona? ¿Y cómo llego a Termini? ¿O cómo llego a, no sé, a Piazza España? ¿Cómo llego
El Coliseo. al Coliseo o al Vaticano, o lo que sea. Entonces, están llenas de significado para la investigación y para sus métodos. Ya los positivistas habían definido sus estrategias para llegar a la verdad desde la interpretación de una realidad y desde una rigidez numérica. Ernst Mach, digo yo aquí en este escrito, Ernst Mach, del Círculo de Viena, llevó el positivismo más allá de lo que David Hume en Inglaterra se había intentado plantear, y afirma que si no se puede verificar algo, entonces se debe cuestionar su existencia. ¡Wow! Es una afirmación de Kant. Si no puedo verificar eso, entonces debo de cuestionar su existencia. Y es una afirmación positivista. ¿Eso es verdad o no? No. ¿Por qué? Porque hay cosas, excelente, porque hay cosas que no se pueden reducir a meros números. Es verdad. O cuando un niño dice, no, es que el sol no existe, y juegan a que el sol no existe, y dice, mira, es que si le pongo el dedo al sol, entonces yo lo tapo, entonces como no lo veo, entonces no existe. Ese es el juego del positivismo. Es decir, el cubrir una realidad con números, por ejemplo. ¿Se podría hacer eso? ¿Se podría cubrir una realidad con números? ¿Sí o no? ¿Aló? Claro que sí. Una realidad se puede cubrir, es decir, cubrir, esconderla con números. Claro. Eso es cierto. Es decir, es lo que hacen realmente las agencias de encuestas. Es decir, no. El objetivo es demostrar que el candidato a la presidencia de Colombia va a ser ese. Entonces hay que cubrir con números esto, y vamos a destapar esto con números, y vamos a jugar con los números. Eso es lo que es el positivismo. Entonces, eso es lo que el investigador, y es el riesgo ético del investigador. Cuando el investigador dice, no, es que no, entonces hay que hacerlo. No, hay que tener una capacidad ética como investigador para decir, eso no se puede hacer, y eso está mal hecho, porque eso va en contra del análisis de lo real, en contra de lo fundamental. Entonces, si no se puede ver algo, entonces no está allí, decía Ernst Mach. Este momento en particular llevó a Mach a negar la teoría física atómica existente. Entonces, como Mach no podía ver átomo, entonces él dijo, el átomo no existe, por ejemplo, o como decir, el superpolario que hay ahora en Suiza, porque como yo no lo veo, entonces dice, no, es imposible que estos dos científicos estén haciendo esto, la división y la explosión atómica, porque yo no lo veo, ¿no? Es decir, está allí y lo están haciendo. Y es verdad que lo están haciendo. Entonces, este momento, decía yo, este momento en particular llevó a negar la teoría física atómica existente, pues en su tiempo el átomo no se podía observar. Por otro lado, y como soporte de la teoría de Mach, el Círculo de Viena establece sus principios donde el conocimiento está basado en la experiencia, y aquellas explicaciones metafísicas de los fenómenos eran incompatibles con la ciencia. Las presunciones del positivismo como una visión estandarizada de la ciencia se pueden enmarcar en los siguientes esquemas. Primero, el conocimiento objetivo de los hechos puede ser obtenido por experiencia directa o por la observación, y esto solo es posible en la ciencia. Las entidades invisibles o teóricas son rechazadas. Ese es el esquema, como el lema muy científico. La ciencia, por ejemplo, separa los hechos de los valores. Es decir, hay un hecho y hay un valor. Es decir, no, la ciencia se fundamenta o está libre de valores. Es decir, la ciencia vota los valores y únicamente se dedica a los hechos.
El otro esquema es: la ciencia se basa en datos cuantitativos derivados del uso de las reglas y procedimientos estrictos fundamentales diferentes del sentido común. Es decir, a mí el sentido común me dice una cosa, pero los números me van a decir otra. Entonces eso es la ciencia va a decir, eso es lo que es verdad. Otro aspecto científico. Entonces yo estoy aquí defendiendo el positivismo, pero luego vamos a ver cómo el positivismo se derrumba. Dice, el propósito de la ciencia es el desarrollar leyes causales universales. Leyes causales universales. La búsqueda por las leyes científicas implica encontrar regularidades empíricas donde dos o más cosas aparecen juntas o en alguna u otra forma en secuencia. Es decir, es la forma lógica de las ciencias que te van a establecer un conjunto de normas o un conjunto de hechos, o te los juntan o te los cambian o te forman las derivadas. Entonces la ciencia establece estos elementos. El otro entonces es la explicación de un hecho que está simplemente relacionado a una ley general. Es decir, si es una ley general y está establecida bajo los números, es válida y universal, entonces es científica. Y es verdad, es decir, la ciencia ha hecho, porque por años eso ya ha sido bien reconocido, establecido. El último sería, por ejemplo, ¿es posible transferir las presunciones y los métodos de la ciencia natural a las ciencias sociales? Entonces ahí es donde la ciencia, específicamente en la transferencia de esos hechos, de los presupuestos científicos a las ciencias sociales, es donde el científico y nosotros como investigadores vamos a tener que poner mucha atención en no caer en los límites rígidos científicos, porque la transferencia nos puede llevar únicamente a